escuchar a Sergio Berenstein, lo invitamos a subir al escenario. El primer año de Milei, reflexiones y perspectivas hacia el 2025. Va a ser moderado Berenstein por un periodista de la cadena 3, el señor Luis Fernández Echegaray. Los invitamos a que suban al escenario. Un fuerte aplauso para ellos. Aquí tienen sus micrófonos, así que les entregamos este living gigante para ustedes dos solitos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un desafío, la verdad, poder entrevistar a quien no entrevista hace mucho. Hablo todos los días 2 horas, pero no lo entrevisto, así que desde hace mucho tiempo que no tenemos la posibilidad de dialogar, de pensar con Sergio también lo que va a ser el futuro de la Argentina, dónde estamos parados, lo que se viene. Todas las mañanas compartimos un programa para Rosario y Buenos Aires, así que bueno, Sergio, bienvenido. Gracias por atendernos. Un placer enorme estar acá. Gracias a todos, a los organizadores por la convocatoria y por supuesto a Cadena 3 por hacer esto posible. Bueno, estamos, Sergio, frente al sector generador número 1 de empleo, podríamos decir, no solamente en la Argentina, sino también a nivel mundial. Es así. Las pymes siempre son el sector que más empleo generan y también son el sector de la economía más vinculado a lo local, que en todo el mundo está siendo muy revalorizado, ¿no? Al mismo tiempo es algo, y esto hay que marcarlo con énfasis, es muy heterogéneo el mundo pyme. Aquí hay empresas que ya no son tan pymes, que son medianas y que quieren ser grandes. Hay empresas por ahí todavía con una estructura entre familiar o casi, ¿no? De pocos integrantes. Es muy, muy diverso, es muy heterogéneo. Y eso también requiere prudencia a la hora de la generalización, porque probablemente ustedes estén viviendo aún hoy en esta recuperación situaciones completamente diversas, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, pensando hacia adelante, es que muchos de ustedes van a tener la chance, y luego lo van a escuchar a mi amigo Levi, que va a tener la chance de iluminarlos, ustedes van a volverse grandes empresas. Muchos de ustedes van a tener en la Argentina que viene, si esto sale bien, la chance de crecer muchísimo. Y me parece que hay que mirar justamente la dinámica del desarrollo como este desafío, ¿no? Cadena 3 empezó también como una empresa chica y llegó a ser lo que es hoy. Así que me parece que hay que mantener ese espíritu. Yo sé que sobrevivir es difícil, hay que estar en la trinchera todos los días, pero mantengan siempre el horizonte de un crecimiento que puede ser exponencial, no lineal. Bueno, el presidente viene haciendo descripciones, incluso ha tenido declaraciones en las últimas horas, haciendo referencia a que es el mejor gobierno, no sé si de la historia, pero ha dicho por lo menos del último tiempo. Los datos económicos lo están acompañando, si uno mira lo que está pasando con la inflación, con el crecimiento de las reservas del Banco Central, que es uno de los pilares por ahí débiles del modelo, que seguramente vamos a ampliar en un ratito nada más. ¿Este es el modelo económico o es lo primero que puede mostrar Milei en este casi primer año de gestión? Es cierto, Luis, que el presidente no ahorra en autoelogios, pero no es poco lo que hizo. Aún marcando algunas diferencias o cosas que tal vez uno no concuerde del todo, es cierto que el esfuerzo fiscal que hizo la Argentina es inédito. Y que los resultados en materia económica están siendo más rápidos de los esperados, sobre todo como ustedes miran cuestiones básicas como el riesgo país, que es un índice que evalúa en el fondo el precio de los activos financieros de los bonos. Los bonos argentinos se han recuperado de una manera impactante. Eso hace que el financiamiento para todos nosotros sea más barato. Los bancos dentro de poco, ustedes ya están sintiendo los llamados, van a ofrecer crédito, cosa que era imposible hasta hace muy poquito, porque el Estado te chupaba todo el dinero disponible. Entonces son transformaciones realmente impactantes. ¿Alcanza con esto? Yo creo que no.
Esto es condición necesaria, pero no suficiente para que el país salga de la postración. Sin esto es imposible el desarrollo. Con esto no alcanza para el desarrollo. Entonces, ¿qué otras ideas o conceptos o ejemplos uno puede mencionar? Creo que es importante esto, ¿no? Algo para tener en cuenta. Hay un país en la región que es sumamente estable, que logró luego de experiencia de hiperinflación alcanzar equilibrios, incluso modificando la Constitución para garantizar la independencia del Banco Central y una regla fiscal que asegure la inexistencia de déficit. Ese país es Perú. ¿Alcanza con eso para el desarrollo? No. Es una democracia fallida, con gobiernos que no logran la mínima estabilidad, parece un problema de gobernabilidad permanente. No hay que enamorarse de los resultados iniciales, nunca. Para que la Argentina se desarrolle hace falta muchas otras cosas. Yo espero que el gobierno sea consciente y que tempranamente, ahora, en los próximos meses, es una lástima que no aprovechemos las sesiones extraordinarias en el Congreso, porque ahí podríamos bajar una agenda bien ambiciosa. Acá hace falta mirar de vuelta la agenda de la competitividad, que va mucho más allá del tipo de cambio. Acá hace falta pensar en una reforma tributaria integral. El gobierno empezó, Luis, con la FIP, ahora ARCA. Es muy probable que eso uno puede estar de acuerdo, era necesario reconstruir la legitimidad después de todos los escándalos que había sufrido la FIP. Ahora, ustedes pagan los mismos impuestos que antes. Y todos sabemos que la carga tributaria es extraordinaria en la Argentina. Pero no está en la agenda una reforma tributaria, por lo menos en lo que queda de este año más el año que viene. Bueno. En definitiva, le va a esperar la reestructuración o el recambio legislativo. El gobierno la está elaborando, está empezando a elaborarla. Yo hoy tengo una crítica porque se suponía que los candidatos tenían trabajando equipos y que venían pensando esto antes. Bueno, no es el caso, ¿no? Y yo creo que no puede llegar al gobierno sin haber pensado en una estructura tributaria diferente. Tiene que tener por lo menos un par de borradores escritos. Después lo revisás, pero no puedes llegar con las manos vacías. Pero al margen de eso, el gobierno está pensando ya. El problema es el timing de cuándo lo presentan. Después hay que negociarlo en el Congreso y probablemente quieran tener mayor cantidad de legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es donde tiene que ingresar, ¿no? Pero no alcanza con la reforma tributaria. Tenés que ir a una reforma previsional de fondo. Argentina sigue teniendo un problema serio en el sector previsional que no se arregla atrasando jubilaciones, porque más temprano que tarde la Corte Suprema va a tener que fallar en el sentido de, ¿se acuerdan del fallo Badaro, famoso? Cuando eso ocurra, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener que subir impuestos? Bueno, acá hay que ir, no se ofendan las mujeres en esta sala, pero la edad jubilatoria hay que modificarla y si vemos un criterio de equidad de género, tiene que haber equidad para todo. Y yo creo que los hombres no vamos a poder jubilarnos a los 65 años. Es ridículo. Entonces, eso hay que trabajarlo con inteligencia. El gobierno no lo ha hecho hasta ahora porque quiere que los empleados públicos más jerarquizados, que cobran más por antigüedad y demás, se retiren antes, ¿no? Entonces, cuando hagan ya la reforma del empleo público, van a tener más margen de maniobra para modificar la edad jubilatoria. Pero lo más importante, creo yo, es la reforma laboral. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de tomar gente por el régimen laboral todavía existente? No pasa a todos. Ojo, la Corte Suprema viene fallando bien en ese sentido, limitando las locuras que ustedes saben en términos de indemnizaciones y multas y demás. Había fallos de cámara laboral que eran ridículos. Pero no alcanza con eso. Hay jurisprudencia, que hace falta un régimen laboral distinto, y en eso, bueno, hay que negociar fuerte con los sindicatos, que no es sencillo, ¿no? Esas tres cosas implicarían un avance en materia de competitividad. Te falta otro capítulo, que es la infraestructura física de la Argentina, que hay que reconstruirla.
Acá hay una decisión de sacar al sector público como financiador de la obra pública. A mí no me parece bien eso. Estoy en contra de la corrupción, pero ningún país logra una infraestructura física adecuada sin inversión pública. Después la pregunta es cómo la financiás. Bueno, eso podemos verlo, ¿no? La transparencia que le está garantizada, pero respecto a la decisión del presidente. Ahora, ¿cuáles son los costos de logística que ustedes tienen? De los que exportan o los importan, para sacar cosas del puerto o pasar por el puerto, ¿cuánto tardan? Bueno, hay problemas enormes. Y eso creo que requiere una planificación. Por eso, desarrollo, sintetizo la idea, implica mucho más allá de lo que hicimos hasta ahora. Y la agenda del desarrollo implica ser tan pragmático o aún más, y tan heterodoxo o aún más de lo que ha sido este gobierno hasta este momento, que el eclecticismo que mostró es muy significativo, ¿no? Bueno, hiciste referencia a algunas debilidades, a algunos pro que tenga la gestión de Milei. Si tuvieras que sintetizar 3 pro, cosas a favor, pero sobre todo las debilidades. ¿Reservas del Banco Central? Aumentaron mucho. El Banco Central está muy bien conducido. Ustedes saben que durante mucho tiempo nos quejábamos de que no había autonomía del Banco Central. Bueno, sigue sin haber autonomía, pero ahora hay una coordinación muy efectiva con el equipo económico. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, era la mano derecha de Luis Toto Caputo, tanto en la gestión de Macri como luego cuando trabajaron juntos en una consultora de finanzas, con lo cual juegan de memoria. Ahora, hay que pensar en las instituciones más allá de los gobiernos o de las personas. Y todavía no tenemos un Banco Central independiente. De hecho, las autoridades de este Banco Central no están ratificadas, como debe ser, por el Senado. Bueno. ¿Cerrarlo? Yo creo, honestamente, yo intenté estudiar la cuestión de la dolarización, participé de un proyecto de investigación al respecto. A mí hay ciertas cosas que me tientan mucho de la dolarización, pero quiero ser cauteloso, ¿no? Porque en un mundo tan inestable, si ahora se fortalece el dólar, por ejemplo, tenemos más problemas de competitividad nosotros. En un mundo ideal, probablemente deberíamos tener una sola moneda. En la medida que no hace una sola moneda y Argentina no logre los equilibrios y el salto de competitividad, incluyendo el sistema educativo, que también hay que reinventar. Yo creo que hay que tener flexibilidad por las dudas, ¿no? Yo creo que el Banco Central tiene que tener probablemente un énfasis distinto. Yo separaría la administración de bancos con la superintendencia que funciona dentro del Banco Central. Una cosa es administrar bancos y controlarlos correctamente y otra cosa es hacer política monetaria. No tienen por qué estar juntas las cosas. En Estados Unidos funcionan diferentes. Una cosa es la Fed y otra cosa es la agencia que regula el sistema financiero. Me parece que hay que calificarlo para que vuelva a ser el viejo Banco Central escuela de economistas, pero fundamentalmente, creo yo, hay que garantizar su independencia y allí hace falta una reforma muy profunda en términos institucionales, ¿no? Si marcaras otra debilidad, ¿podría ser el nivel del tipo de cambio actual? Sin ser economista, yo quiero ser prudente ahí porque hay, por lo que veo, diferentes interpretaciones. Lo que sí creo que hay un problema que hay que revisar en materia político-institucional, más allá de la cuestión cambiaria o más allá de la cuestión de la dolarización, que tiene que ver con la improvisación en los equipos o con los cambios en la integración de los equipos. Ustedes saben que este es un gobierno que tiene una tasa bastante alta de recambio de funcionarios. Bueno, no tanto en el equipo económico, aunque hubo algunos cambios, pero yo les hago una pregunta a ustedes. Si ustedes fueran funcionarios, ¿se sentirían tranquilos en su trabajo? No, te pueden echar en cualquier momento. Es una silla eléctrica. ¿De qué depende que te quedes o no? Tampoco está tan claro. Vos podés preguntar cómo votás en Naciones Unidas. Te dicen, votá de determinada manera. Lo haces y te echan por eso. Bueno, yo creo que ahí hay una lógica un poco perversa, donde el presidente, su hermana, hay una mesa muy chica de toma de decisiones y no siempre coordinan entre ellos.
Yo tengo detectado por lo menos 3 casos donde había diferencias no menores entre el presidente y la hermana. Ni hablar entre la hermana y Santiago Caputo. Es decir, que esa mesa de 3 es una mesa no de coordinación, sino también una mesa en la cual hay que saldar esta clase de diferencias. Ese proceso de toma de decisiones y la inestabilidad de los funcionarios a mí me preocupa mucho. Anoche el presidente hizo referencia a que la vicepresidenta, a quien él eligió, primero para ser compañera en la Cámara de Diputados, después para llegar al gobierno, es alguien que ya no tiene injerencia dentro de su equipo, que no participa de las reuniones de gabinete, que está más cerca del círculo rojo, que de la casta. Echar no la puede echar, por una cuestión constitucional. No le faltarían ganas de poder echarla. ¿Eso genera ruido interno o el presidente le da lo mismo? En definitiva, seguirá con su camino y veremos qué pasa dentro de la propia Libertad Avanza. No hay nada más clásico en la Argentina que las peleas entre presidente y vice. Es típico. No hay gobierno que no haya tenido tensiones, aun cuando individualmente uno decía son dos buenos tipos o digamos, deberían llevarse bien, siempre se llevaron mal. Tampoco es una cuestión argentina. Históricamente uno ve peleas muy profundas entre presidente y vice, a punto tal que algunos países decidieron prescindir de la figura del vicepresidente, directamente. En Chile no hay vicepresidente, ejerce el ministro del Interior de vice. En México, después de la guerra civil, que en México, yo viví unos años ahí, en la famosa guerra murió 1 de cada 14 habitantes. Fue una salvajada. Decidieron, para evitar conspiraciones, que no haya vicepresidente. Bueno, no digo que haya que cambiar la Constitución y menos prescindir la figura del vice, lo que digo es un clásico. En este caso, ¿qué me interesa marcar? Punto número 1. Hay una tensión desde la campaña, donde la vicepresidenta actual tenía mucha autonomía y ella no aceptaba los lineamientos que imponía un comité de campaña tan chiquito como ahora es la mesa del presidente, ¿no? Entonces ya venían las tensiones previas. ¿Cómo nos enteramos de esto? Porque ni bien ganaron, la promesa que le habían hecho de que ella iba a controlar el área de seguridad y el área de defensa, la incumplieron. Con la incorporación de la figura de Patricia Bullrich. O sea, esto viene de hace más de un año, ¿no? En el interín hay 2 elementos que llaman la atención. Ustedes saben que la vicepresidenta tiene un buen vínculo con los senadores. El trabajo del vicepresidente es administrar el Senado, es como el intendente del Senado, ¿no? Un trabajo no muy, digamos, edificante, pero es lo que tenés que hacer. Claro, los pobres senadores venían de una experiencia un poco traumática previamente. Ustedes se acuerdan quién era la vicepresidenta, ¿no? Entonces, casi cualquier cosa que entre es mejor y efectivamente eso pasó con Victoria Villarroel. Ella tiene un excelente trato con todos los bloques, incluyendo lo de Unión por la Patria. Excelente, ¿eh? Bueno, alguien como Milei, que no goza del diálogo con los políticos, porque no los considera pares, esto le choca. También la vicepresidenta se tomó una licencia de juntarse con el expresidente Mauricio Macri. Eso cayó mal, porque ustedes saben que tampoco hay un vínculo demasiado provechoso entre Milei y Macri, aunque Macri hizo muchísimo para que ganara Milei. Y no solamente la segunda vuelta, mucho antes también Macri lo ayudó, significativamente. Pero lo más interesante aquí es un problema ideológico, porque Milei se llama a sí mismo libertario, pero ustedes saben que en realidad él es más bien una especie de conservador popular que libertario. Hay una vieja tradición argentina del conservadurismo popular, porque, fíjense ustedes, un libertario difícilmente, por ejemplo, se enoje si alguien lo critica en la prensa. Uno tiene derecho a hacer lo que quiera, y el periodismo es la expresión justamente de la libertad. ¿Por qué pelearte con alguien que te critica? Por más que haya excesos y por más que el presidente tenga razón, que lo ningunearon durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, es libertad. A él le gusta el control, no le gusta la libertad. Y en eso compite con alguien como Villarroel, que viene de una tradición, digamos, típica de los partidos conservadores de la Ciudad de Buenos Aires. Así que hay una competencia también por, digamos, cierto dominio de espacios ideológicos. Y finalmente hay algo que tiene que ver con las encuestas. A la vicepresidenta le va muy bien. Recién Mario Negri me decía... Mide mejor. Hoy está midiendo mejor Villarroel que Milei. Hay que ver qué pasa ahora en más, si esto la puede afectar a ella en esta pelea con Milei, porque Milei quiere que su público sea de él, no que comparta en todo caso
con figuras que son hasta ahora muy populares, ¿no? Hablando de sondeos, Sergio, ¿qué están midiendo ustedes en la sociedad, ¿no? Evidentemente hay una situación económica donde ya la inflación deja de ser la principal preocupación, quizás esté la inseguridad o no perder el empleo, datos que marcábamos recién económicos que muestran que en la macro hay un cierto orden, el que el gobierno aspira, por supuesto, a amplificar, pero esto está llegando a todos por igual, el que está sentado aquí mira al de al lado que se va de viaje, que cambia el auto, es decir, estás notando también ya en los sondeos que ustedes realizan que la sociedad está pidiendo que en algún momento esta mejora ya te pegue en el bolsillo. La expectativa de futuro es de bastante optimismo. No generalizado, hay sectores que saben que están mal y no van a poder recuperarse. En un segmento de ellos valoran que el país esté más estable, que la inflación caiga, pero distinguen lo general de lo particular. Pero te diría que hay 3 elementos que llaman la atención. La inflación ha caído mucho como principal preocupación. Había subido un poquitito el miedo a perder el trabajo hacia el segundo trimestre de este año, después se estancó y ahora bajó. ¿Por qué? Porque ustedes ven la tasa de desempleo y no subió. Y todos estamos mirando que la economía de a poquito se está recuperando, que el año que viene va a ser mejor, y no querés perder gente de tu equipo de laburo. ¿Les pasa a ustedes o no eso? Por ahí no tomas, pero no crees que se te vaya nadie, por más que todavía no estás trabajando en toda tu capacidad, tenés capacidad ociosa. Entonces, eso lo percibe la sociedad y no hay tanto miedo de perder el trabajo. Sí hay 2 cosas. Miedo a que el ajuste te toque a vos o a alguien de la familia. La mayoría de nosotros ayudamos a nuestros viejos, por razones obvias, ¿no? Bueno, ahí hay una preocupación, porque si la jubilación no se recupera, por ahí no te afecta a vos directamente, pero indirectamente enseguida lo sentís. Ahí hay preocupación. Cuando fue la pelea con las universidades, el presidente cayó en su imagen. ¿Por qué? Bueno, porque muchos argentinos mandan a sus chicos a la educación pública, pero los que no mandan, pasamos por la educación pública, y somos lo que somos gracias a la universidad pública, y más allá de eso está el imaginario de que con la educación no se jode, no puedes meterte. Y por ahí la gente después reconoce que hay cosas que hay que mejorar en la administración de los recursos, en la educación, en la salud en general, pero es como el mecanismo de movilidad social ascendente que todavía la Argentina tiene y que no puede perder, ¿no? Entonces ahí el gobierno tiene que tener algún cuidado. Yo te diría que estamos viendo ya este fenómeno que vos marcabas en estudios cualitativos, no tanto los cuantitativos, donde notás que la gente empieza a poquito a mejorar un poco, que puede cambiar el auto, que la cosa está un poquito mejor y a vos no te toca. Entonces al comienzo decís, bueno, qué bien que la cosa mejore. Al poco tiempo te preguntás, ¿y a mí cuándo? Entonces hay algunos estudios que yo vi, no tanto en la Argentina, pero lo vi por ejemplo para elecciones de Estados Unidos, donde lejos de ponerte contento porque al otro le va bien, te genera el efecto contrario, te enojás. Porque no te lo autoasignás a vos la responsabilidad de decir, che, ¿qué hice mal yo que no puedo acceder a una mejora? Cuestionás por qué el sistema no te lo da. Y ahí puede haber un efecto complejo para el gobierno si esta recuperación no es lo suficientemente generalizada. ¿Qué hace el gobierno para curarse en salud? Por ejemplo, te posterga la recomposición del marco tarifario. Parte del acuerdo con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, inteligentemente es para, bueno, hacer esto un poquitito más lento para que no te pese tanto en el bolsillo y, bueno, puedes tener un acceso algo más de recursos al atrasar la recomposición. Y es muy importante la recuperación del crédito, por eso el Banco Central está bajando la tasa, porque quiere que los bancos empiecen a prestar, porque de alguna manera el acceso al crédito te suaviza el atraso en los ingresos, que van a tardar en recuperarse. Te llevo al ámbito parlamentario. Mientras mejor le va en la economía, más fácil quizás sea para Milei en el Congreso conseguir los votos. Pasó anoche con la ficha limpia. ¿Qué pensás que va a pasar el año que viene? ¿Se va a leer al PRO? ¿Tiene esa necesidad el presidente? ¿Tiene ganas de confluir con el PRO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para vencer a Cristina Kirchner?
Ahí el problema lo tiene, más que el gobierno, lo tiene el PRO, ¿no? O sea, ya Cambiemos, ustedes saben, ya como tal no existe, excepto a nivel subnacional, donde sí continúa una dinámica muy parecida a la que teníamos a nivel nacional. Esta no es una diferencia menor, ¿eh? Porque en definitiva la ruptura en serio de Cambiemos pasa primero por la falta de confianza entre las partes, entre los dirigentes, ¿no? Ahí se rompió esta sensación de que había un proyecto en común. Pero más allá de eso, es un fenómeno de Ciudad de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires, sobre todo. En el interior del país hay otra dinámica. Dicho esto, el PRO tiene un problema serio porque la figura más popular, que era Patricia Bullrich, es parte del gobierno. Y como se quedó enojada con Mauricio Macri, lo desafía permanentemente. Y a Patricia, usted la conoce, le encanta desafiar, ¿no? Entonces, cuidado porque ya el PRO no es lo que era. Rodríguez Larreta, que hoy es una minoría del PRO y de los legisladores, bueno, está pensando en algo, no sabemos si dentro o fuera de ese partido, con lo cual es Macri y algunos dirigentes, algunos de los cuales estaban con Larreta, como María Eugenia Vidal, ninguno ya es lo que era, ¿no? Están como desangelados el PRO. ¿Por qué? En parte porque la gestión en la ciudad de Buenos Aires tampoco es lo que fue, ¿no? Una ciudad con menos financiamiento, con un gobierno nuevo que le cuesta, curiosamente, seguir la dinámica del anterior. Entonces, ¿qué podés mostrar? Antes el PRO te mostraba buena gestión. Bueno, ahora lo que ocurre es que la buena gestión te la está mostrando el presidente de la Nación. Entonces, compitiendo, ¿qué es más importante? ¿Bajarte la inflación o poner todo Metrobús? En una calle que aparte ya no es necesario, porque también pasó eso. Se excedieron con los Metrobuses, o hicieron un desastre como la Avenida Libertador, por una lógica que todavía no lo entendemos, y eso conspiró, ¿no? Era más que una gestión, era obra pública por la obra pública en sí misma. Entonces, retomando, el problema del PRO es mucho más serio que la lógica ahora de aliarse o no al gobierno. Fundamentalmente porque al votante del PRO quiere que, el votante medio del PRO quiere que al presidente le vaya bien. Al final del día son las ideas que tenía Macri y no pudo llevar adelante. Entonces Mauricio está en una disyuntiva muy compleja. No la tiene nada fácil. Al margen de los errores, de los problemas, digamos, de ser un dirigente part-time, ¿no? Porque tiene responsabilidades en el exterior, las tiene que desempeñar, y yo eso lo comprendo, pero no podés hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? El rol de los gobernadores peronistas. Vos tenés a Jaldo, que fue el primero que pegó un salto. Tenés a Jalil de Catamarca. Hay buena sintonía en este momento entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Córdoba, y fundamentalmente con Martín Yarlora. ¿Cómo ves que van a jugar el año que viene? ¿Tienen votantes, comparten votantes? Ese es el problema que tienen, pero eso pasa con el radicalismo también. Mirás Mendoza, mirás Corrientes, hay un electorado que a nivel provincial vota peronista, vota el viejo orden partidario, y a nivel nacional lo vota Milei. El caso de Mendoza es muy interesante porque el gobernador, que fue dirigente estudiantil en su juventud, sentía que tenía que apoyar el reclamo por el financiamiento de las universidades, pero el votante de Alfredo Cornejo, que es el primer gobernador mendocino, ustedes saben que logra ser reelecto, Hay una reelección y él pudo volver. Su votante estaba a favor de lo que reclamaba el presidente en materia de auditoría. Entonces, hay una situación muy interesante donde tu margen de maniobra, si mirás los intereses o las preferencias de tus votantes, es muy acotado. Después están las necesidades de las provincias, sobre todo las más pequeñas, de recursos que vienen del gobierno federal, pero finalmente hay algo muy importante en el peronismo en particular, y es el rechazo a la figura de Cristina. Que vuelve. Que vuelve. ¿Para ser candidata a presidente o para meterse a la Cámara de Diputados y hacer ruido? En principio, Cámara de Diputados, yo creo que Cristina sabe que una mala elección de ella a nivel nacional, vale decir blanquear, que ya no es la Cristina del 2011, sería definitivo. Por algo ella se cuida en no volver a ser candidata. La salida esta de poner a alguien de presidente, ella va a tener un problema serio, ¿no? Eligiendo técnico. Porque con Cobos le fue mal, con Vudú le fue mal,
Con Scioli le fue mal, miren cómo termina Scioli. Y lo de Alberto Fernández ya fue definitivo, ¿no? Con lo cual, ella eligiendo candidatos no sirve. Tal vez la excepción, curiosamente, sea el caso de Kicillof, pero que ya está de la práctica desafiando su propio liderazgo, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta que ella se convirtió en una sombra de lo que fue y los gobernadores se quieren alejar de ella como presidenta de un partido. Esto es muy complejo, ¿no? La atomización del peronismo y la falta de dirigentes con peso y proyección nacional, tal vez con la excepción de Yarlora y alguno más, es muy notable. Yo no recuerdo, Mario, yo no recuerdo al peronismo en una situación como esta, hasta ahora. Nunca, ¿eh? Siempre el peronismo tenía una reserva de dirigentes que por ahí se te guardaban y no querían competir, como el caso de Lole, ¿se acuerdan? En el 2003, o a unos que querían y no llegaban, como el caso de La Sota en su momento. Felipe, que decía yo no voy, es una trampa. O sea, había muchos dirigentes que eran peronistas o se hacían los peronistas, ¿no? Porque era el partido del poder. Ya eso no pasa. Veo una complicación no menor y esto te explica por qué la CGT está tan domesticada, por qué hay una postura dialoguista incluso en los movimientos sociales. A Macri electoralmente le sirvió en el 2017 polarizar con Cristina, la tuvieron siempre latente enfrente. ¿Milei está haciendo lo mismo? ¿Te da la sensación que quizás electoralmente el año que viene le vaya fantástico, pero si tenemos que pensar en inversiones que lleguen de afuera, lo primero que te preguntan, Bernstein, ¿quién tiene chances de volver al poder? Y ahí tenés que nombrar. Claro, pero lo que pasa es que esta Cristina no es la de 2017 y fundamentalmente el peronismo no es el de 2017, ¿no? Como veníamos charlando, todo mucho más fragmentado, ella perdió capacidad de sorpresa, no tiene ideas nuevas, viene repitiendo lo mismo hace ya demasiado tiempo. O sea, escuchar a Cristina es escuchar siempre lo que no te sorprende nunca. Para un dirigente no tener capacidad de innovación, de sorpresa, ofreciendo las mismas ideas en un mundo tan cambiante, cambió la Argentina, cambió el mundo, y vos ofrecer las mismas soluciones, hay un problema. Es un auto de la década del 90. Lo digo con respeto por su liderazgo, por su compromiso, porque uno puede decir cualquier cosa de Cristina, menos que no tiene una vocación irrefrenable, ¿no? Ahora, yo creo que el presidente hace esto, la sube al ring, porque sabe que de ese modo atomiza al peronismo y a la oposición. Este gobierno inteligentemente está leyendo la experiencia tanto del primer Trump como de Bolsonaro, dos líderes que hicieron las cosas a su manera, pero no lograron su reelección. ¿Por qué? Porque en ambos casos hubo una rearticulación del orden partidario existente en contra de la reelección de esos dirigentes. En el caso de Brasil, algo que parecía imposible, y es que Lula y Fernando Henrique Cardoso se pusieran de acuerdo. Parecía imposible eso. Se pusieron de acuerdo y le ganaron por poquito, en el balotaje. En Estados Unidos, donde no hay balotaje, los republicanos de Bush, digamos los más tradicionales, se aliaron a los demócratas y pusieron una figura lo más moderado que tenían, que era la de Biden, y le ganaron también por poco a Trump. Trump dice que hubo mula, bueno, eso, olvídense de eso, porque nadie lo demostró. Pero lo cierto es que mirando los votos, ojo, sacaron 7 millones de votos más que Kamala Harris, ¿no? O sea, la pérdida de volumen electoral de Kamala Harris es impresionante. Pero lo importante acá es que hubo una articulación del orden partidario existente, de la vieja política, del antiguo régimen, en contra de los líderes extrasistémicos o de estos líderes de la nueva generación que desafían el orden establecido. ¿Qué dice Milei? A mí no me van a hacer lo mismo. Por eso, ojo, el tipo es mejor político que economista en muchos aspectos. Piensa cómo lo pueden llegar a entrampar y reaccionan preventivamente. ¿Cómo? Bueno, hoy Cristina, con la ratificación de casación, es mancha venenosa. ¿Cómo te has sacado una foto con Cristina? Recuerden cómo se constituye la alianza.
¿Había diferencia entre Chacho, Graciela, Alfonsín, Terraño de la Rúa? Sí, pero no había ninguno condenado. Y ninguno había hecho las macanas que hizo Cristina al resto de la oposición, que algún día ustedes se van a enterar. Macanas, en serio, ¿eh? De todo. Entonces, si la pones a Cristina y esa preserva un 20% del electorado, ya con eso evitás la conformación de una coalición en contra de la Libertad Avanza. Con eso el presidente ya gana. O sea, Cuidado es un tipo que no piensa tal vez como uno está acostumbrado políticamente, pero piensa, es vivo, es pillo, entiende cómo le pueden hacer trampa y está tratando de adelantarse a esos acontecimientos. Ahora, ¿qué pasa si Cristina se va a vivir a Sudáfrica, o a Cuba, o a donde sea, y desaparece? Bueno, cuidado, eso puede ocurrir. El que gobierna tiene que pensar en la oposición, porque la democracia es más importante que una elección o que un gobierno, siempre. Y en eso el gobierno no está pensando. Es muy egoísta, Milei. Piensa en cómo le puede ir bien a él, no en el sistema democrático. Sergio, para el final, ¿no? Tenemos muchas pymes aquí. Lo que se viene en el corto plazo es la energía, la minería. Hay decisiones de venir a invertir. ¿A dónde hay que poner la cabeza? Ustedes saben que el interés que genera la Argentina en el exterior es impactante. Tuve la oportunidad de estar en la conferencia esta del Banco Mundial del Fondo Monetario hace 3 semanas en Washington, y cuesta admitirlo, la Argentina se puso en el mapa otra vez. Y hay que darle las gracias al presidente porque hizo mucho para eso. Aún con sus exageraciones, a veces yéndose al pasto, él es responsable de haber puesto una vez más a la Argentina en el centro de la escena, antes de que mejore la calidad crediticia del país. Todavía somos un país standalone, no hay forma de categorizar al país. Cuando volvamos a ser un país primero de frontera, luego es un país emergente, el interés va a ser aún más significativo. Entonces yo creo que las oportunidades que ya están, al margen de energía, minería, por supuesto el sector agroindustrial, la economía del conocimiento, la Argentina tiene un potencial espectacular en todas las áreas, en todas. Con el crédito cambia la lógica del consumo masivo, con el crédito hipotecario, otro logro del gobierno, haber logrado que las hipotecas te las puedan dar al comienzo de la obra y no con el final de obra. Fundamental, una pavada regulatoria, pero que, bueno, el país no la tenía. La revolución micro que están haciendo es tan importante como los equilibrios macro. Entonces, yo creo que vamos a enfrentar una enorme cantidad de oportunidades. La gran pregunta es si estamos listos para aprovecharlas. Entonces, cada uno de ustedes, me lo hago a mí mismo todos los días, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿puedo aprovechar lo que viene? ¿Estoy en condición? ¿Tengo el equipo? ¿Tengo las ideas, la estructura, el financiamiento, el gerenciamiento? ¿Estoy yo listo? Porque, por supuesto, va a depender, como siempre, ustedes lo saben. ¿Les va bien? Porque ustedes se rompen, no, nadie les regala nada. La pregunta es si el esfuerzo que uno hace alcanza. O hace falta incorporar más tecnología, hace falta modernizarse, hace falta cambiar en algo como para poder aprovechar las oportunidades que se están viniendo. Pero viendo las perspectivas que hay para el año que viene, ¿decís, es el momento de hacer el clic? Yo creo que sí. Yo esperaba que el 26 fuera el año del despegue de la Argentina, porque tal vez no confiaba que la recuperación de la confianza iba a llegar tan rápido. Fíjate, no confiaba en lo que fue finalmente la sorpresa, y es la caída del riesgo país estrepitosa. Argentina va a pagar capital e interés en la deuda en enero. ¿Cuántos países ustedes conocen que pague el capital? No existe eso. Se rolea toda la deuda. Ahí va a haber una caída importante del riesgo. Ya el gobierno tiene ofertas para un canje voluntario. Va a negociar un acuerdo con el fondo, con lo cual hay un paredón de vencimientos en los próximos años que desaparece. Ahí sí pueden bajar la carga tributaria y nos sacan el pie de la cabeza a todos nosotros. Entonces, si confiamos en que esta lógica de reformas avanza y que el gobierno no se enamora de sus éxitos, yo creo que la perspectiva es muy auspiciosa. Y por ahí no es el 26, sino el 25, que es pasado mañana.
Así que hay que estar preparado para aprovechar esto, pero depende siempre de la capacidad que tiene uno de innovar, de reinventarse, de las ganas y fundamentalmente comprender que en un país federal no alcanza con que el gobierno nacional haga las cosas bien, porque tiene que haber coordinación también con los gobiernos subnacionales, sobre todo las provincias, pero también los gobiernos locales, muchos de los cuales están abusando, yo creo que al margen de la ley, de su capacidad de cobrar tasas, que en el fondo son impuestos, no son tasas. Bueno, ahí la Corte debería dar una mano, ¿no? Para dejar esto claro, porque los abusos no son menores. Pero las oportunidades, yo creo, Luis, ya están, hay que aprovecharlas, y las pymes tienen una oportunidad fabulosa para ser protagonistas de lo que viene. Muchas gracias. Un placer enorme. Muchas gracias, Luis Fernández Echegaray. Muchas gracias, Berenstein.